Cuba terminó el año 2024 con una población de 9.748.007 habitantes, más de 300.000 personas menos que en el año 2023. La realidad de la mayor de las Antillas hoy es que la migración está impactando y fuerte. Además de este fenómeno, preocupa el decrecimiento de la población marcado por el envejecimiento demográfico y las bajas tasas de natalidad, lo que convierte el tema en un asunto de prioridad para el país. La migración de Cuba se distingue por sus condiciones históricas, económicas y geopolíticas. Esto no es un fenómeno nuevo ni específicamente del siglo pasado, aunque adquiere rasgos diferentes en el proceso iniciado con el triunfo de la Revolución Cubana y que después de más de 40 años continúa presente hoy. Por eso hablamos en Buen Cubano sobre migración y población en Cuba. Para ello nos acompaña en el estudio la doctora en Ciencias Matilde Molina, quien es subdirectora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Encantada. Y también está con nosotros la especialista Dairin Rodríguez de este mismo centro. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Buen Cubano y hoy hablaremos sobre migraciones en Cuba. Acompáñenos en los próximos minutos de debate. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, Cuba terminó el pasado año con una población de 9.748.000 personas. ¿Qué escenario demográfico tiene Cuba en este momento? Bueno, la población cubana se caracteriza en estos momentos por un elevado nivel de envejecimiento, por un decrecimiento demográfico y por una dinámica que la establece esa baja fecundidad que tiene y esa baja mortalidad. También es característica de esta población al cierre del 2024, según los datos de la ONEI, que ha aumentado la migración externa y también la migración interna hacia el interior de las provincias y de los municipios se hace cada vez más evidente. De esta manera impactan también entonces estas migraciones internas en la despoblación, por ejemplo, de nuestras zonas rurales. Otra característica importante de la población cubana es que es más urbana que rural, es decir, viven más personas en las zonas urbanas que en las zonas rurales y el envejecimiento poblacional se manifiesta mucho más también en estas poblaciones rurales que en las poblaciones urbanas. Es importante destacar la baja fecundidad, es decir, la tendencia a la baja fecundidad que Cuba viene teniendo desde el año 1978, un momento en el que cae por debajo del nivel de reemplazo y a partir de ahí nunca más se ha vuelto a estar por encima. ¿Cuál sería el nivel de reemplazo? Cuando hablamos del nivel de reemplazo estamos hablando de 2.1 hijos por mujer, que es el promedio de mujeres, de hijos que debe tener una mujer para ser reemplazada la población. Y la tasa bruta de reproducción es la hija por mujer, es decir, ya es un indicador mucho más específico, mucho más refinado, que nos habla entonces del reemplazo femenino, es decir, el reemplazo que hace esa mujer para dejar ella otra persona, mujer, en el mundo. Entonces, desde el 78 Cuba no tiene el reemplazo que se caracteriza desde el punto de vista demográfico, ¿no? Exactamente, eso hace entonces que haya un decrecimiento poblacional, sin decrecimiento demográfico, por la baja natalidad, por los bajos nacimientos, que se ha acrecentado en la última etapa del año 2023 al año 2024, hubo un descenso de estos nacimientos de casi aproximadamente 20.000 nacimientos menos, y esto por supuesto impacta en el tamaño de la población. Pero unido a esta baja fecundidad también están entonces los temas de la pérdida de población por las migraciones, otro factor importante, y bueno, no menos importante para nada, también la baja tasa de mortalidad que hay, que por supuesto estos tres componentes, tanto las migraciones como la fecundidad y la mortalidad, son los tres componentes que determinan el tamaño de una población. En el caso de Cuba hay un decrecimiento negativo,
E incluso una característica importante también de Cuba es que el decrecimiento natural también es negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, que están naciendo menos niños de las personas que están falleciendo. Entonces, esto es otra característica importante cuando estamos hablando del escenario cubano. Cuba tiene una transición demográfica avanzada, con características de una transición, de segunda transición demográfica, que nos está hablando de otros aspectos cualitativos, ya no solamente esa transición demográfica avanzada expresada en una baja fecundidad y una baja mortalidad, sino también en otros rasgos más cualitativos, como pueden ser los temas relacionados con las migraciones, como con el tamaño de las familias, que cada vez las familias son más pequeñas. Otra característica importante de la población cubana es que aumentan también los hogares unipersonales, es decir, los hogares donde viven personas solas, fundamentalmente las personas mayores de 60 años y más. Doctora, me gustaría también conversar un poco porque me parece que esta baja fecundidad también tiene que ver mucho con la composición de la fuerza laboral, que también está impactada por el tema de las migraciones tanto internas como externas, ¿no? ¿Cómo esa composición de la fuerza laboral en Cuba llegará, por ejemplo, hasta el año 2030, que es un corte que es internacional, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas? ¿Cómo llegará este tema de la fuerza laboral en el caso de Cuba? Así es decir, este decrecimiento poblacional impacta también a esta población en edad laboral. Cuando estamos hablando de esta población, estamos hablando entre 15 y 59 años de edad, y impacta porque solamente el grupo que está aumentando, el único grupo de población que aumenta en Cuba, que crece, es el de 60 años y más, el de personas mayores, personas de 60 años y más. Decrece este sector poblacional de 15 a 59 y decrece también el de 0 a 14 años, lo cual nos está ubicando que en el presente ha crecido esa población de 15 a 59 años, y en el futuro la tendencia es a que siga decreciendo, porque si no hay niños hoy, esos niños de hoy serán los trabajadores del futuro. Entonces, esto es importante analizarlo de esta manera, porque eso nos pone desafíos y retos importantes. Es decir, hoy todavía tenemos una reserva en edad laboral, de fuerza laboral, que tenemos que potenciar más, que tenemos que aprovechar más, es decir, el aprovechamiento de esa fuerza laboral debe ser mayor de la que realmente hoy tenemos. Las tasas de ocupación, las tasas de actividad económica son bajas en Cuba, más la de las mujeres que la de los hombres. Por lo tanto, eso es otro elemento importante, una característica que tenemos que tener en cuenta para poder ver los impactos que hoy en la fuerza laboral y los recursos laborales están teniendo en el desarrollo que requiere Cuba, en ese desarrollo sostenible. Impacta sobre sectores claves, por supuesto, impacta sobre los temas de la manera en que hoy se está viendo ese vínculo, por ejemplo, con el tema de la baja fecundidad. Si nosotros no garantizamos determinados requerimientos, condiciones que puedan garantizar a la mujer incorporarse al trabajo, como pueden ser los cuidados infantiles, como pueden ser la garantía de instituciones de cuidados para adultos, de adultos mayores, pues es difícil entonces que las mujeres se puedan incorporar al tema del trabajo. Y aquí hay un importante elemento que tenemos que estar analizando desde esa perspectiva también, que es cuánto nos queda todavía de brechas de género con relación a la incorporación de la mujer al trabajo, y que hay que seguir trabajando en función de esto, porque hay una relación muy directa entre el tema de la fecundidad y las brechas de género, por supuesto, y que implican entonces una salida o no una entrada, como fuerza laboral. Tanto a la escuela como al trabajo. Exactamente. A la preparación y al trabajo, a la formación y el trabajo. A la formación y el trabajo, exactamente. Y ahí hay un elemento, hemos hablado de la fecundidad, yo quisiera colocar el impacto que tiene la fecundidad adolescente también en estos aspectos de los que estamos conversando, en este caso sobre el tema de lo laboral, y es que estas muchachas, la fecundidad adolescente, que es alta en Cuba, la primera condición que aparece en ellas como impacto es la salida del estudio, las que estudian, y la salida de aquellas poquitas que trabajan, pero que hay algunas que ya tienen un técnico medio alcanzado y por lo tanto pueden estar incorporadas fundamentalmente a partir de los 17 años
a lo laboral, también se desvinculan. Por lo tanto, en el caso de ¿y dónde está el impacto mayor? En el caso de las menores de 17 años, porque son todavía aquellas muchachas que pueden estar vinculadas al estudio, que se desvinculan, y por supuesto hay una pérdida de oportunidades educativas muy fuerte, muy grande, que las descoloca entonces después para el mundo laboral. Para el mundo laboral, es exactamente la opción que tienen después, la manera en que ellas pueden insertarse para en el mundo laboral, optar por una mejor opción laboral, una mejor opción de trabajo, son limitadas porque si no alcanza un 12 grado, se queda con un 9º grado, se queda con un 7º grado, se queda con un 8º grado, realmente las opciones para poder buscar un ascenso social en el mundo laboral se les hace bien difícil. Vamos a una pausa en nuestra conversación. Recuerde que estamos en Buen Cubano. Ahora le propongo conocer un poquito más sobre este tema que estamos, recuerde, conversando sobre las migraciones internas y externas de la población cubana. Vamos a una pausa a nuestras invitadas. Adelante entonces con más de nuestro programa. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Seguimos conversando en Buen Cubano. Recuerde que estamos hablando sobre migraciones internas y externas en nuestro país. Y me gustaría, profesora Daily, que habláramos un poco sobre las condiciones que facilitan el fenómeno de la migración interna y externa en Cuba. Bueno, como decía la profesora Matilde, en Cuba hay ahora mismo unos movimientos migratorios internos que obviamente tienen también una relación con los movimientos hacia el exterior del país. Cuando hablamos de migración interna estamos hablando de movimientos que se realizan dentro de las fronteras nacionales, de una provincia a otra, de un municipio a otro, y migración externa tiene que ver cuando ya pasa fronteras nacionales. Una tendencia de la migración cubana, históricamente de migración interna, ha sido la migración, los movimientos de la zona oriental a la zona occidental, especialmente a La Habana. O sea, La Habana, por concepto de migración interna, es la provincia que más gana población. En 2024, La Habana llegaron alrededor de más de 20.000 personas de otras provincias del país. Sin embargo, para que vea la relación entre migración interna y migración internacional, La Habana también es la provincia que más pierde población. Por migración externa. Por migración externa, también, claro, porque entran 20.000 personas, por tanto, el saldo migratorio entre las que entran y las que salen por concepto de migración interna, por ejemplo, La Habana en 2024 ganó más de 17.000 personas. Sin embargo, por concepto de migración internacional, pierde alrededor de 45.000 personas, el saldo migratorio total de La Habana. Eso quiere decir que el saldo migratorio externo de La Habana pierde por concepto de migración internacional como saldo, en términos relativos, más de 64.000 personas, porque de las más de 300.000 personas que salieron del país en el 2024, más de 100.000 eran de La Habana. Entonces, hay una relación también entre la ganancia de personas por migración interna y la pérdida de personas por migración internacional. Todas las provincias pierden personas por migración internacional, sin embargo, las provincias occidentales, sobre todo La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque, son las provincias que más ganan población. Sin embargo, hay una diferencia grande. O sea, La Habana, ya le había dicho, que entran alrededor de 20.000 personas en el 2024. Sin embargo, la segunda, tercera, cuarta provincia que más tiene entrada de población de otras provincias de La Habana Artemisa, Mayabeque y Matanzas, que es entre 3.000 y 4.000 personas, o sea, de 20.000 que entraron a La Habana, 3.000, 4.000 que entran al resto de las provincias que más ganan población, hay una diferencia importante. Profesora Daily, estamos hablando de datos, sí, pero ¿cómo se percibe la migración, tanto interna como externa, en nuestro país? ¿Cómo se ha percibido a lo largo de la historia como un fenómeno social en Cuba y cómo se percibe en la realidad, sobre todo cubana actual, por ejemplo, sobre todo después de las leyes migratorias, por ejemplo, del año 2013,
cómo se percibe la migración. Bueno, en términos de migración interna, ya les decía que hay una tendencia de migrar de zonas rurales a zonas urbanas. Sin embargo, por ejemplo, un dato importante, en la zona urbana de Artemisa ganó más población en 2024 que la zona rural ganó más población que la zona urbana, pero eso no es un comportamiento que ha sido tendencia en los últimos años. Sí, zona oriental a zona occidental, buscando oportunidades de trabajo, buscando mejorías. Y en términos de migración internacional ha habido un cambio de percepción, un cambio en la connotación de la migración internacional que pasa desde lo que conocemos, fenómenos de inicio de la revolución, que las personas que salían de Cuba eran vistas de otra manera, como traidores, había una ruptura total con la sociedad de origen, con las familias, y los años 90 marcan una pauta importante en términos de reconciliación de esa migración con el origen, con las familias. Estas familias comienzan de nuevo a tener un acercamiento, ayudas económicas, pero eso también crea vínculos afectivos nuevamente, eso reconfigura algunas relaciones que se habían perdido. Y con el paso del tiempo esto se ha intensificado un poco más, sobre todo con la reforma del 2013, que facilita las idas y venidas, facilita la circularidad, que es por lo que se está abogando, por la tendencia a la circularidad, por el transnacionalismo, que ya hay evidencias de que hay prácticas de transnacionalismo en Cuba bastante frecuentes en los últimos años. ¿Qué cosa es la migración circular? La migración circular es cuando la persona tiene estancias fuera y dentro, va, regresa, tiene actividades fuera, tiene actividades dentro y tiene vínculos en los dos lugares, lo cual después del decreto del 2013 se facilita porque podías estar 24 meses fuera. Luego, igual con las prerrogativas de la COVID, que podías estar incluso más tiempo y no perdías ningún tipo de derecho. Y recientemente, cuando estamos hablando de población efectiva, que cuando se recalcula la población en términos de población efectiva, que es lo que hemos estado escuchando por la televisión y por todos los medios sobre los 180 días que permanecen en Cuba, los nacidos en Cuba, eso también de alguna manera facilita esa circularidad y que las personas tengan aquí un vínculo familiar, un vínculo económico, o otro tipo de relación con el origen. Sin embargo, sí pueden residir también en el exterior. Doctora Matilde, ¿y este tema de la migración cómo impacta en la familia? ¿Cómo se ha reconfigurado el rol o el papel de la persona migrante o la propia familia? ¿Cómo se ha reconfigurado ante estos fenómenos? Hay una reconfiguración familiar que se da tanto en la composición y la estructura de las familias como en la propia dinámica familiar. Ahorita hablamos del tamaño, por ejemplo, de las familias que se va disminuyendo, hablábamos de los hogares unipersonales y todo esto tiene que ver con ese impacto que de alguna manera está teniendo la migración. Hoy aumentan, por ejemplo, la cantidad de hogares unipersonales, fundamentalmente de las personas mayores de 60 años y más. Aumentan los hogares donde esa estructura familiar, se pierde la familia nuclear para convertirse en una familia extendida, conformada por ejemplo por abuelos y por nietos. Una característica que sí se está dando en estos momentos y que su impacto está dado por el tema de las migraciones externas, es la manera en que las relaciones hoy se dan a través de las redes sociales, por ejemplo. Es decir, es una familia, ya no como anteriormente explicaba Dailín, es decir, había una separación física y no habían, en etapas anteriores no habían contacto, solamente cuando venían o una llamada por teléfono. Hoy la vida, es decir, las altas tecnologías, las redes sociales permiten que la familia esté continuamente en comunicación. Pero las funciones, es importante destacar el tema del cumplimiento de las funciones de la familia, es decir, las funciones familiares, la función económica, la función educativa, la función afectiva. Y este tipo de reconfiguración de la familia está haciendo mucho énfasis en el tema de la función económica, a partir de las remesas, a partir de la garantía de una cierta de condiciones para la familia que queda en Cuba, desde el miembro de la familia que está fuera de Cuba,
y realmente tiene un impacto que hoy la sociedad lo está viviendo y tiene un impacto sobre las personas, fundamentalmente sobre los niños, adolescentes y las personas mayores. Muchas gracias a las dos por sus intervenciones. Recuerde que nosotros estamos en Buen Cubano. Les propongo una pausa y seguimos con más preguntas en otro momento. Estamos en buencubano@icrt.cu. Ahí esperamos sus preguntas y también sus sugerencias de temas para debatirlos en nuestro programa. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre migraciones internas y externas en nuestro país. Y me gustaría conocer un poquito cuánto aporta la migración al desarrollo socioeconómico del país, tanto la migración interna como la migración externa, y también este tema de la migración circular, cómo aporta al desarrollo del país. Bueno, a ver, en términos de migración interna, hay provincias que se perjudican con la migración interna, porque obviamente el despoblamiento, como decíamos, el despoblamiento de las zonas rurales, la migración, el flujo de personas de una provincia a otra, realmente deja en una situación a veces compleja el origen. Sin embargo, también es un desafío para las provincias receptoras, porque eso lleva todo en una infraestructura, de alguna manera una regularización. Sin embargo, también están aportando económicamente a las sociedades de destino. Hay provincias que tienen una fuerza laboral importante que es de fuera de la provincia. La Habana es un ejemplo de ello. Entonces, todo eso tiene que verse. En cuanto a la migración externa. En cuanto a la migración externa, igualmente, realmente hay un reconocimiento de la importancia de la migración. En el 2014 se aprobó la política de atención a la dinámica demográfica, que tuvo una actualización en el 2022, y el cuarto objetivo, tiene 4 objetivos esa política, el cuarto objetivo tiene que ver con atender tanto la migración interna como externa, el aporte a esa migración y la migración internacional. Hay una concientización de la importancia de la participación de la migración internacional en los procesos políticos, sociales, culturales, deportivos. ¿Cuáles son los principales desafíos, doctora Matilde, que la migración puede traer para una sociedad, en este caso la cubana? Hablar de desafíos de la migración es hablar de desafíos de la dinámica demográfica en general. Si no podemos entender desvinculados los desafíos del impacto de la migración, desvinculados del resto de los desafíos que tenemos con la dinámica. La política, ya Dailín la mencionaba, la política de atención a la dinámica demográfica tiene 4 objetivos y los desafíos tienen que ir en función de garantizar la efectividad de la implementación de esos 4 objetivos. El primero está relacionado con el tema de la fecundidad y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas para que tengan sus hijos en el momento en que quieran tenerlos, la cantidad de hijos que quieran tenerlos y en las condiciones. Para esto tenemos entonces que garantizar derechos sexuales y reproductivos expresados en acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, en garantizar condiciones mejores cada vez para las mujeres y para las parejas, para las familias de manera general, en función, por ejemplo, del cuidado infantil, en función del cuidado para las personas mayores que viven hoy y están al cuidado de las familias. Es importante también, un desafío muy importante es la prevención del embarazo adolescente. Es decir, Cuba tiene hoy una misión muy importante que está destinada a que cada vez nosotros podamos ser capaces de prevenir ese embarazo y que la fecundidad adolescente disminuya. Con relación a la atención a los adultos mayores, las instituciones de cuidado de los adultos mayores es un desafío muy importante para Cuba relacionado con las condiciones de los hogares de ancianos, de los sistemas de atención a la familia, de las casas de abuelos, los temas relacionados
con la incorporación cada vez más activa de estas personas mayores a la sociedad, dígase a la parte social, a la parte política, a la parte económica. Es decir, la jubilación, por ejemplo, es un elemento importante de garantizar cada vez más la incorporación de estas personas que se quieran incorporar al trabajo, y de aquí entonces se vincula con el tercer objetivo, que está relacionado con los recursos laborales, que tenemos que potenciar y hacer un aprovechamiento mayor de nuestros recursos laborales. Y estamos hablando entonces así del envejecimiento activo. Y bueno, el último desafío, o el último grupo de desafíos relacionados con los temas de la migración, que ya de alguna manera Dailin los mencionaba, pero aquí es importante esa flexibilidad que tenemos que tener, ese cambio de mentalidad que tenemos que tener para poder incorporar estas miradas a la migración interna e externa, para aprovecharlas cada vez más y que sea cada vez más funcional, cada vez más segura y cada vez más ordenada. Y lo más importante de estos desafíos, y el mayor, es poner a la población en el centro. Es decir, hoy no podemos hacer estrategias de desarrollo si nosotros no ponemos a la población en el centro, si no conocemos las características de la población. Hoy Cuba está abogada a contar con esas características demográficas de la población para poder hacer inversiones adecuadas, para poder legislar, crear políticas, exactamente. La población en el centro. Muchas gracias a las dos por estar en nuestro programa en Buen Cubano. Creo que se quedan muchísimas cosas en el tintero por trabajar en este tema, porque realmente el tema demográfico es apasionante, ¿verdad? Y a ustedes les encanta. Sí. Gracias por estar con nosotros. La población es el recurso más importante de un país y Cuba encabeza la lista de los más envejecidos de América Latina y el Caribe. En tal sentido, la migración para Cuba se presenta como un fenómeno endógeno y endémico, que se distingue por sus condiciones históricas, económicas, geopolíticas y por raíces y redes que se amplían y profundizan a partir del triunfo de la revolución en 1959. Igualmente, los tiempos actuales muestran cifras de alta significación para la inmigración cubana, a la vez que el principal receptor de la migración de la isla es al mismo tiempo el enemigo del proceso de desarrollo socialista de la nación. La cuestión migratoria constituye entonces para Cuba un asunto de suma importancia al generar cambios en el entorno económico, político y cultural. De ahí que comprender las dinámicas, particularmente el fenómeno del éxodo, es de vital significación para entender también la complejidad de los procesos migratorios y sus implicaciones en distintas escalas de análisis. Así despedimos nuestro programa de hoy. Por supuesto, recuerde que estamos aquí y nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla en Buen Cubano.